Jesucristo basta. Jesús es más que suficiente. Aleluya. Qué hermosas palabras y qué verdad tan grande. Jesús es más que suficiente. Amén, pues vamos a seguir donde lo dejamos el otro día. Si recordáis, los que estuvisteis con nosotros, comenzamos a predicar, o comenzamos una serie de predicaciones basadas en el reino de Dios, en el reino de los cielos. Y decíamos que, no sé si Ramón puede poner ahí, después irán apareciendo cositas, Vamos a hacer un poco de memoria rápidamente para que los que no vinisteis sepáis de qué estamos hablando en estas semanas, y los que vinisteis pero estabais durmiendo durante la predicación, pues también podáis recordarlo. No pasa nada, Dios es misericordioso y el pastor también os lo recuerda, no hay problema. El que se lo perdió el otro día por acción o por omisión, aquí lo vamos a poder recordar. Estamos hablando acerca del reino de los cielos. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos es el tema central de la predicación de Jesús. El reino de los cielos, el reino de Dios, es lo primero que Jesús predicó, lo primero que el Señor transmitió no solamente a sus discípulos, sino también a las multitudes, y es un tema sobre el cual Jesús habló, instruyó y predicó durante toda su vida ministerial. Y hablábamos de que Dios había revelado su reino, o ciertos aspectos de su reino, durante toda la historia de la humanidad. En el principio, a ver si funciona el cacharro este, que como sabéis funciona. Dios se reveló a través del paraíso, en un lugar donde Dios era el creador, era el soberano, era aquel que protagonista de todo, y puso a su creación para disfrutar de ella, para tener comunión con ella. Pero por causa del pecado, pues ese paraíso se perdió. Y entonces Dios escogió a un pueblo, escogió al pueblo, a la nación de Israel, por medio de Abraham, que lo sacó de Ur de los Caldeos, y en la nación de Israel Dios quiso manifestar su reinado, su soberanía. Y a esa nación Dios le dio una ley. Él era legislador, era juez y además era su rey. ¿Qué pasa? Que la nación de Israel, pues como tú y como yo, eran muy humanos y quisieron un rey como todas las demás naciones. Y por causa del fracaso vinieron los profetas. El fracaso de ese reinado, vinieron los profetas. Y los profetas anunciaron un reino mesiánico, un reino donde Dios sería el rey sobre toda nación, sobre toda persona, sobre toda nación. Dios sería el rey. Ellos pensaban y creían, como muchos en el pueblo, que sería para aquella época, para aquella generación. Pero bueno, la historia y la revelación bíblica nos enseña que aún no es así. Tenemos el reino en el cual Cristo vino y se presentó, nació y fue anunciado como el rey de los judíos, pero murió también rechazado como el rey de aquellos que habían de ser sus súbditos. Ese reino que vino y que fue rechazado en la primera venida de Cristo. Y aquí hablamos después también del reino de Dios escondido en los corazones, que es la fase actual, que es el momento en el cual nos encontramos en este momento. Ese reino que está en el corazón de cada hijo, cada hija de Dios, que está ahí guardado y que ha de ser manifestado en nuestra vida. La palabra nos habla después del reino, lo que viene después, el reino mesiánico. Aquello que acontecerá cuando en el cumplimiento y en la culminación de los tiempos Jesús venga a buscar a su iglesia y reine sobre la tierra, sobre toda lengua, sobre toda nación. Esto es de lo que hablaban los profetas en el Antiguo Testamento. Esto es lo que ellos visualizaron, lo que Dios les mostró. Ese reino milenial de Cristo sobre la tierra, hasta que Él haya vencido a todos sus enemigos, haya vencido a Satanás, haya vencido a la bestia, haya vencido al anticristo, haya vencido a todos aquellos que se unen para luchar contra Dios y contra su pueblo Israel y contra la iglesia, no, porque estaremos ya con Él. Dice que vencerá y entonces cielo y tierra pasarán, todo será nuevo. Y el Señor reinará por los siglos de los siglos. Amén. Y es ya el reino glorioso y eterno de nuestro Señor. Y en esa fase en la que nos encontramos ahora, hermanos, del reino de Dios escondido en los corazones, definíamos, o podíamos definir teológicamente hablando, el reino de Dios como la presencia, el poder y el gobierno de Dios en cada corazón, en cada persona, y así en la sociedad. Porque la sociedad está conformada por personas. Así que cuanto más
cuanto más la presencia de Dios es real, es palpable, cuanto más el poder de Dios se manifiesta en nuestras vidas, más influencia ese gobierno, ese poder y esa presencia tendrá también en la sociedad. Ahora bien, lo que vamos a hablar en esta mañana, o me gustaría continuar en esta mañana, es, ya que definimos qué es el reino de Dios, y hablábamos también de que en el reino de Dios hay unas leyes, ¿verdad? Hay unos principios que han de ser seguidos, que han de ser acatados y que han de ser establecidos en los corazones. Principios que humanamente no podemos seguir. Principios que en la carne no podemos acatar. La carne no puede sujetarse al Espíritu, porque de aquello que es de la carne, dice la Biblia que es contrario al Espíritu, y lo que es del Espíritu es contrario a los deseos y designios de la carne. Lo que en esta mañana me gustaría hablar, ya que definimos el reino de Dios como el poder, el gobierno y la presencia de Dios en cada corazón y en cada vida. Los 4 elementos fundamentales, los 4 agentes fundamentales del reino de Dios. Y no pensemos en algo etéreo, en algo metafísico. Porque el reino de Dios, como vamos a leer a continuación, se ha acercado y está entre vosotros. Es más, el reino de Dios está en nosotros. El reino de Cristo está en nosotros. En todos aquellos hombres y mujeres que han entregado su vida a Cristo, que han sido introducidos, que han sido transportados del reino de las tinieblas al reino de la luz, al reino de su amado Hijo Jesucristo. Todos aquellos que por medio de la confesión de los pecados, arrepentimiento y reconocimiento de Jesucristo como Señor y Salvador, que es la única manera de entrar en el reino de Dios, y Jesús así se lo dijo a Nicodemo, nace de nuevo, nace del Espíritu y no de la carne y de la sangre. Todos aquellos viven en la esfera del reino de Dios, no el reino completo, por así decirlo, completamente revelado, porque eso tendrá lugar una vez que Jesús venga a establecer su reino sobre la tierra y después en el reino eterno de nuestro Dios, pero sí en la esfera, en los principios, en las leyes, en esos elementos fundamentales que el reino de los cielos tiene, como tiene cualquier otro reino. Vamos a leer otra vez todos juntos Mateo capítulo 4, versículo del 12 al 17, que fue donde leíamos el otro día. Dice, cuando Jesús, Mateo 4, del 12 al 17, cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Entonces, o desde entonces mejor dicho, Jesús comenzó a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Padre, en el nombre de Jesús te rogamos tu gracia, tu misericordia y la guía de tu Espíritu Santo, para predicar tu palabra con poder y con autoridad y para recibirla con amor, con sencillez de corazón y también con gozo. Padre, glorifícate en esta hora, en el nombre de Cristo. Amén y amén. Que el Señor bendiga su palabra. Amén. Amén. Que el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones, que lo necesitamos. Estamos profundizando, como decimos, hermanos, en un tema que es central, que es fundamental en la predicación de Jesús. Y es el reino de Dios. Esta mañana estábamos alabando al Señor, estábamos adorando al Señor, estábamos glorificando al Señor. Y como bien decía Lloyd, yo discernía en el Espíritu, no solamente apatía, sino discernía casi indiferencia a lo que el Espíritu Santo quería hacer. Y me preguntaba, Señor, ¿por qué? ¿Por qué hay esa indiferencia hacia la presencia del Espíritu Santo que es tan real, que es tan palpable? ¿Por qué hay esa indiferencia hacia lo que tú quieres hacer, hacia lo que tú quieres hablarnos en este día? Y la respuesta que el Señor me daba era sencilla. No están viviendo, muchos de mis hijos no están viviendo en la esfera del reino de los cielos. Muchos de mis hijos y de mis hijas van al culto, van a la iglesia, se denominan a sí mismos creyentes, hijos, hijas de Dios, pero no viven cada día en la esfera del reino de los cielos. No viven cada día en los principios del reino de los cielos. Viven con un pie en el mundo
y el otro pie intentando rascar las cosas del reino de los cielos. Y amados hermanos, eso lo único que trae en nuestras vidas es, como también el Señor nos ha hablado, sequedad, desierto. Trae aridez, trae distanciamiento. Y la canción esta que estábamos cantando hace un instante, precisamente nos habla de eso. El reino de los cielos se ha acercado. ¿Y quién es el que se acercó a nosotros? Jesús. Jesús es la manifestación visible del reino de los cielos. Por eso cantamos que Jesucristo basta. Para vivir en la esfera del reino de los cielos, lo único que tú y yo necesitamos, amados hermanos, es conocer a Cristo. Es reconocer a Cristo. Es vivir al lado de Jesús. Es dejar de mirar a un lado y a otro y andar en nuestras cosas de aquí abajo del mundo y mirar solamente a Jesús. Lo único que tú y yo necesitamos, amados, es Jesús y nada más que Jesús. Ponte como quieras, ponlo patas arriba, patas abajo, échale azúcar, échale aceite, échale sal. La última conclusión que vas a alcanzar es que lo único que necesitas es Jesús. Solo Jesús sacia, solo Jesús llena, solo Cristo restaura, solo Él puede salvar. Solo Él puede darte gozo y alegría. Solo Él puede darte afirmación e identidad. Solo Él. No hay nada, absolutamente nada, hermano, hermana, nada en el mundo, en el reino de este mundo, en el principado de las tinieblas, que pueda saciar tu alma. Y solamente aquellos hombres y mujeres, aquellos jóvenes, aquellos ancianos, que comprendan que solo viviendo en la esfera del reino de Dios alcanzarán las promesas de Dios y Dios será glorificado en sus vidas. Solamente aquellos podrán vivir con el gozo de cumplir con la voluntad del Padre. Solo viviendo, comprendiendo los principios del reino, sabiendo cómo funciona el reino de Dios, sabiendo cómo se piensa, cómo se actúa, teniendo una mentalidad del reino de Dios. Lo decía hoy hace un instante, una mentalidad de unidad. Aquí no es tú por aquí y yo por allá, tú piensas esto, yo pienso aquello. No, aquí somos uno. No todos pensamos igual de política. Es más, yo personalmente paso de la política. No todos somos del mismo equipo de baloncesto. No todos nos gustan las mismas cosas. Pero en cuanto a las cosas del Espíritu, Jesús nos demanda que seamos uno, porque en el reino de Dios hay unidad. Nadie que no comprenda esto y que no viva esto podrá jamás ser efectivo, podrá jamás alcanzar las promesas de Dios, porque las promesas de Dios se alcanzan dentro de la esfera del reino de Dios. Jesús oró que sean uno, como tú, Padre, y yo somos uno. Para ser discípulos de Jesús efectivos en la obra de Jesús, tenemos que tener una mentalidad del reino. Si vemos el Evangelio de Mateo, Mateo presenta a Cristo como el Rey de Israel. Si vemos, por ejemplo, a Marcos, Marcos habla de él como el Hijo del Hombre. Es el énfasis que hace. Y en cambio Lucas nos habla de Jesús como el siervo. ¿Verdad? Ahora bien, da igual el énfasis temático que cada evangelista o cada escritor bíblico le dé. Lo que sabemos es que en cada uno de los evangelios el énfasis es el reino de los cielos que se ha acercado y se ha manifestado a nuestras vidas. El primer versículo de Mateo presenta a Jesús como el Hijo de David. Esta es una expresión mesiánica. Es una expresión que denota esa línea descendiente desde aquel que recibió la promesa de Dios de que su reino sería establecido eternamente. Las promesas fieles de David. Y después se dice, a través de Juan el Bautista, que el reino de los cielos se ha acercado. O sea, el Hijo de David, el rey mesiánico que estaba esperando la nación, y el reino de los cielos que se ha acercado. Pero fijaros, las bienaventuranzas, que son muy bonitas porque nos gusta, ¿verdad? Bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los pacificadores. Las bienaventuranzas que encontramos en Mateo capítulo 5, 6 y 7 son la ética del reino de los cielos. Es decir, es la forma en que Dios espera, Dios quiere que sus hijos vivan dentro de la congregación de los santos y relacionándose con el mundo. Y si vamos a los capítulos 8, 9, 10, 11 y 12, vemos a Jesús haciendo milagros. Es decir, el poder, la manifestación de poder del reino de los cielos.
Jesús aparece como ese rey que nos enseña cómo es el reino de los cielos, cómo vivir en el reino de los cielos y el poder que emana, que fluye de una vida en obediencia al reino de Dios. Quizás tú te preguntes, ya, pero es que mi vida no refleja eso. Bueno, quizás es que no estamos viviendo en la esfera del reino de Dios. Es que fracaso y tropiezo 1001 veces contra la misma piedra. Bueno, quizás es que estás mirando a la piedra en lugar de mirar al cielo. Es que sigo con los mismos temores, con las mismas dudas, con las mismas luchas. Bueno, quizás porque estás centrándote en el problema en lugar de mirar a aquel que es la solución para tu problema. Es que sigo con historias y la casa y el coche y el trabajo y el niño y la niña. Bueno, quizás porque estás más ocupado de las cosas de aquí abajo que de las cosas del reino. Muchas veces, amados hermanos, venimos al tiempo en que nos juntamos como iglesia y venimos con la cabeza loca. No me digáis que no, porque se ve cuando un hermano o una hermana viene con la cabeza en otro lado. Se ve, enseguida, se ve. Y mi pregunta es, ¿dónde empieza nuestro culto racional a Dios? ¿Empieza cuando el hermano hace la oración inicial? ¿Empieza cuando comenzamos a cantar? ¿O empieza desde el mismo instante en que abrimos nuestros ojos y comenzamos a adorar al Señor? ¿Cuándo empieza nuestro culto racional a Dios? ¿Cuándo empieza esa conciencia de que vivimos en el reino de los cielos? De ese reconocimiento de la presencia de Dios en nuestras vidas todo el tiempo. ¿O es que vivimos en el reino de los cielos unas horas al día y el resto vivimos en el reino de las tinieblas? ¿No, verdad? La Biblia nos dice que hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino del amado Hijo Jesucristo. El Señor presenta el reino de los cielos como un lugar espiritual que tiene una manifestación real y visible aquí en la tierra. Y eso es la iglesia. Es el reino de Dios escondido en los corazones. Ese misterio que, como vimos la semana pasada y veremos también hoy, Dios ha revelado al mundo y lo sigue revelando por medio de la iglesia. La iglesia no es un lugar donde tú vienes a decir lo que piensas. Tampoco yo. Porque como os he dicho muchas veces, a vosotros no os importa lo que yo piense. A mí tampoco me importa lo que tú pienses. A mí me importa lo que Dios piensa acerca de ti y Dios piensa acerca de mí. Y lo que Dios piensa acerca de la iglesia. Aquí no venimos a dar opiniones personales, porque eso es una democracia bien desarrollada y madura. No. Esto debería ser una teocracia. ¿Y en una teocracia quién manda? Dios, por medio de su palabra. Jesús nos enseña cómo vivir en el reino de los cielos. Dios se ha revelado a través de su iglesia. Y hoy me gustaría, hermanos y hermanas, y lo digo con un poco de tristeza, porque a veces escucho, o lo he escuchado durante toda mi vida, claro, es que uno cuando se convierte, ese fuego del primer amor, ¿no? Y luego ya uno como que se va dejando. Digo, perdóname, hermano, eso es una soberana tontería. Porque yo cuanto más conozco a mi esposa, más la amo. Más la amo. Y más voy conociendo sus defectos, como ella los míos. Pero más la amo. Cuanto yo más conozco a Jesús, más lo amo. Si yo miro mi vida hace 20 años y yo veo mi vida ahora, yo estoy mucho más enamorado de Cristo ahora que antes. Yo vivo mucho más apasionado por Cristo ahora que antes. Yo vivo mucho más entregado y consagrado a Cristo ahora que antes. ¿Por qué? Porque lo conozco mucho más. Porque lo estoy conociendo y cuanto más lo conozco, más me apasiono, más me enamoro, más me impacta, más me cambia, más me transforma, más me atrae. No es una cuestión de años, es una cuestión de ¿dónde está nuestro corazón? Porque donde está el corazón, allá está el tesoro. Y donde está el tesoro, allá estará el corazón. Y hermanos, hermanas, no es por ser pastor, pero yo te animo a que en ese sentido hagas como yo. Enriquécete en el reino de los cielos. Sé rico en el reino de los cielos. No mires a las cosas de aquí abajo. No mires a los reinos terrenales. No mires a las riquezas terrenales. Son efímeras, son fugaces, son banales y engañan. Aspira a todo aquello que viene del reino de los cielos.
Enriquécete en las cosas espirituales. Sé grande allá donde aquel te puede hacer grande, aquel que reina. Y aprendamos a vivir en el reino de los cielos, en esta tierra. Aprendamos a compartir, aprendamos a contagiar a nuestros hermanos y hermanas, aprendamos a contagiar a este mundo con las cosas del reino de Dios. Porque para eso el Señor ha establecido y ha traído a su iglesia. Ahora bien, ¿qué 4 elementos podemos ver en un gobierno o en un reino terrenal? Para que haya un gobierno, que haya un reino, tiene que haber en primer lugar un territorio, un lugar sobre el cual gobernar, ¿no? Sobre el cual establecer sus límites, sus leyes y demás. En segundo lugar, tiene que haber súbditos, tiene que haber ciudadanos que vivan en este reino. Si no, ¿qué gobierno, qué reino sería? En tercer lugar, vemos unas leyes que han de ser establecidas para que haya orden, para que haya seguridad, para que haya prosperidad en ese reino. Y en tercer lugar, tiene que haber un rey. En cuarto lugar, tiene que haber un rey, que sea el que mentoree, que sea el que cuide, el que vigile de que las leyes se cumplan y de que su reino sea un reino de paz, sea un reino de prosperidad. Pues fijaros, en el reino de los cielos pasa exactamente igual. Hay exactamente estos 4 elementos: un territorio, súbditos, leyes y un rey. En el reino milenial, como veíamos hace un instante, habrá un territorio, y el territorio del reino milenial de Cristo será toda la tierra. Dice la palabra que Él reinará sobre toda la tierra. Habrá unos súbditos, y la palabra nos enseña que serán todos los seres humanos. Habrá unas leyes, y serán las leyes de Cristo, que serán acatadas por toda nación y por toda lengua. Y habrá un rey, y el rey será Jesucristo. Amén. Esto será en el reino milenial. Pero ¿qué pasa con nosotros ahora? ¿Qué pasa contigo y conmigo ahora? Dice la palabra que el reino de Dios se ha acercado. El reino de Dios se ha acercado a tu vida, se ha acercado a mi vida. Ya hemos sido trasladados de las tinieblas a la luz. Y ese misterio escondido por generaciones está siendo revelado a través de la iglesia. Fijaros, hermanos, vamos a leer Efesios capítulo 3, versículo 8 en adelante. Fijaros lo que dice la palabra de Dios acerca de este misterio escondido. Y cuando digo escondido no es algo que tengamos que esconder, sino es que es algo que Dios ha guardado en nuestros corazones. Efesios capítulo 3, versículo 8 dice: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, Señor nuestro. El Señor ha guardado sus secretos en nuestros corazones. ¿Hará algo el Señor sin antes habérselo revelado a sus siervos los profetas? Dios se ha revelado a tu vida y a mi vida. Dios ha revelado el reino de los cielos en nuestras vidas, para que vivamos en ese reino de los cielos y para que compartamos, para que proclamemos con nuestra vida y con nuestra predicación el reino de Dios, porque el reino de Dios se ha acercado. Y yo me planteo, como os decía el otro día, y tú debes plantearte cada día, cada mañana y cada noche al acostarte: estoy viviendo según los principios del reino de Dios. ¿Pienso de acuerdo a los principios del reino de Dios? ¿Actúo, siento, hablo de acuerdo a cómo se habla en el reino de los cielos? Debemos hacernos todas esas preguntas, porque si son negativas, tenemos que corregir. Si son negativas, tenemos que cambiar. Y os voy a decir un secreto a voces. Algo que roba la fe y que roba el gozo es vivir en la carne. Cuando vivimos en la carne, la fe se pierde y el gozo se desvanece. Solamente viviendo en el Espíritu, solamente viviendo sujetos a las leyes del reino de Dios, tendremos fe y tendremos gozo. Fe para obrar esas grandes obras que Cristo nos prometió que haríamos en su nombre, y gozo para superar toda prueba y toda tribulación y toda circunstancia en el poder del Espíritu Santo. Pero solo en el Espíritu.
Por eso hay muchos hermanos y hermanas amargados de la vida, porque no viven en las leyes y principios del reino de Dios, porque no se sujetan a ellas y luchan contra un enemigo que es mucho mayor que ellos, que es el enemigo de nuestras almas, que es Satanás. Nosotros somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, cuando nos sujetamos a aquel que nos amó, cuando vivimos de acuerdo a la palabra y los principios de aquel que nos amó. La victoria en Cristo está ahí disponible para toda persona que se acerca y la hace suya. Y la victoria en Cristo está en vivir de acuerdo a los mandamientos de Cristo, que son los del reino de los cielos, como veremos a continuación. ¿De qué manera el reino de Dios se manifiesta en nuestras vidas? Territorio, súbditos, leyes y un rey. Si el reino de los cielos es un reino que Dios ha escondido en nuestros corazones, mis amados hermanos, ¿cuál será el territorio de Dios? ¿Cuál será el territorio de su reino en esta fase en la que nos encontramos ahora? Venga, sin miedo, ¿lo estáis diciendo bien? ¿Fuerte, sin miedo? Que si no se oye en la cámara, que lo están grabando. Nuestras vidas, nuestros corazones. Tu corazón es el territorio del reino de Dios. Tu corazón es el territorio. Proverbios 4:23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Sobre toda cosa, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Pero fijaros, el mismo Jesús nos recuerda que es del corazón de cada persona de donde nace todo aquello que contamina a la persona. Dice, porque del corazón, Mateo 15:19, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Del corazón del hombre es de donde sale todo lo malo. No de lo que hacemos, sino de lo que sale dentro de nosotros. Por eso el Señor nos dice, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. De hecho, en la Biblia, el corazón simboliza la vida. El corazón simboliza allá donde se encuentra o donde vive, donde mora nuestra alma, nuestra identidad, nuestra voluntad, nuestra mente. No es solamente esa parte emocional y romántica que la psicología y el mundo le quiere dar. No, no. Cuando Jesús habla del corazón, está hablando de nuestro ser más interno, más profundo. Por eso el Señor nos dice en Mateo 18 que debemos perdonar de corazón, con todo lo que somos. Nos dice que debemos tener un corazón blando, porque el corazón puede ser duro, y siendo duro nos lleva a ser tardos de corazón para creer todo aquello que la Biblia nos enseña. Que debemos creer de corazón, porque de corazón se cree para salvación y se confiesa. El corazón es tu vida y es mi vida. La Biblia nos habla en Romanos que el corazón del ser humano es necio y está entenebrecido por causa del pecado. Por eso Cristo tuvo que venir a limpiarlo con su sangre preciosa. El territorio del reino de Dios es precisamente ahí, nuestros corazones, donde el amor de Dios ha sido derramado. Fijaros qué hermoso lo que dice Romanos 5:5, porque el amor de Dios ha sido derramado, ¿dónde? En nuestros corazones, por el Espíritu Santo que nos fue dado. Es en nuestros corazones donde el amor de Dios y donde su reino que ha sido establecido recibe los beneficios de Cristo. Hemos recibido el sello del Espíritu Santo que nos identifica como hijas y como hijos de Dios, y que por medio de ese sello nos confirma como hijos suyos en nuestros corazones. Hermano, hermana, tu corazón es el reino de Dios. Por eso Jesús dice, ¿dónde está el tesoro? Ahí estará tu corazón. ¿Quién gobierna en nuestros corazones? ¿Quién es el Rey soberano y absoluto en nuestros corazones? Porque cuando hablamos de corazón hablamos de la vida. ¿Quién gobierna nuestra mente? Porque la Biblia nos dice que tenemos la mente de Cristo. ¿Quién gobierna nuestras almas? La Biblia nos enseña que Jesús es el pastor y obispo de nuestras almas. ¿Quién gobierna nuestros sentimientos? ¿Quién gobierna, de consecuencia, nuestras acciones, nuestras palabras? ¿Quién gobierna? Si estamos en el reino de Dios, si Cristo nos ha introducido en su reino por medio de su sacrificio y nuestro arrepentimiento y fe, Cristo es quien gobierna en nuestros corazones. Cristo es el que debe gobernar en nuestras vidas.
El ser humano tiene la tendencia a conquistar todo aquello que le gusta, o por lo menos intentarlo, ¿verdad? Históricamente vemos cómo las naciones han visto otros territorios, otras naciones como algo a conquistar, algo a poseer y extraer todas las riquezas para su propio beneficio. Eso está en el corazón de cada persona. Un niño pequeño tiene un juguete recién comprado, pero como vea un juguete que le gusta más en las manos de otro niño, ¿qué hace? Si puede, se lo quita. O si no, se lo pide a sus padres para que se lo compren. Pero quiere poseer más. El corazón humano siempre quiere poseer más. Siempre quiere gobernar sobre algo. Mis amados hermanos, vivir en el reino de Dios solamente es posible cuando nuestro corazón es gobernado y conquistado por Jesucristo. Solamente de esa manera. Solamente de esa manera. Solamente cuando vivimos humillados y conquistados por Jesús. Cuando vivimos conquistados por su amor, es que podemos vivir en el reino de Dios y ser fructíferos en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque somos sus súbditos, segundo elemento del reino de Dios. El corazón es su territorio, le pertenece, y nosotros ahora somos sus súbditos. Yo sé que humanamente hablando esto suena, uy, ¿cómo súbdito? Súbdito es el que hace siempre todo lo que le dicen. Ah, bienvenido al club. Eso es ser un hijo de Dios, hacer la voluntad del Padre. Eso es ser un discípulo de Jesús. No decirle al maestro lo que tenemos o queremos hacer, sino que obedecer las órdenes de nuestro maestro. Eso es ser un discípulo y un súbdito del reino de los cielos. Los súbditos de Dios somos los creyentes. Es la iglesia de Dios extendida por sobre toda la tierra. Hemos cambiado de ciudadanía, lo leíamos el otro día, lo vamos a volver a leer, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que nadie te engañe, mi amado hermano, mi amada hermana. Tú eres español, eres colombiano, eres italiano, eres argentino. Eso es lo que dice tu DNI de aquí abajo, pero ese DNI tiene fecha de caducidad y la fecha de caducidad es el día de tu muerte terrenal. Tu verdadera ciudadanía está en los cielos. Y ese DNI no caduca. Ese número de identidad, esa es eterna, es para siempre. Jesús oró por sus discípulos, Juan 17, y le dijo, Padre, no te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Pero como yo no soy del mundo, ellos tampoco son del mundo. Y si no somos del mundo, tampoco debemos vivir bajo los principios del mundo. Esto no quiere decir saltarse las leyes, no, hay que respetar las leyes. Hay que acatarlas como buenos ciudadanos de los reinos del reino de los cielos. Hay que pagar nuestros impuestos. Hay que respetar la ley de circulación. Hay que estar al día con nuestras deudas. Tenemos que ser los primeros y los que mejor ejemplo den en el mundo. Pero en cuanto a las leyes morales, en cuanto a las leyes éticas, a las leyes de comportamiento y de pensamiento, no. Porque el mundo está gobernado por el príncipe del mundo, que es Satanás, que es contrario a Dios y todo lo que Dios establece. Por lo tanto, no podemos vivir bajo los principios y leyes del mundo. Vivimos sujetos a la ley de Cristo, el cual nos enseña a honrar a las autoridades, a sujetarnos a las autoridades establecidas, a ser ciudadanos de bien, que cumplen con su misión en la tierra, pero que se sujetan en última instancia a la ley de Cristo establecida en nuestros corazones. ¿Amén? Nuestra ciudadanía, mis amados hermanos, está en los cielos. Nuestro hogar está junto al Padre Celestial en esa casa que Jesús te está preparando. Quizás tú y yo nos esforzamos por tener la casa siempre limpia, nos esforzamos por pagar la hipoteca, nos esforzamos por un montón de cosas y a veces nos olvida de que, aunque tenemos que hacerlo, eso se va a quedar aquí. Es más, ni siquiera nuestros hijos se lo van a quedar. Ellos quizás lo disfruten durante algunos años, pero también a ellos les será arrebatado. Nuestra morada celestial es nuestro verdadero hogar. Nuestra casa que Jesús está preparando es nuestra ciudadanía. Y la ciudadanía de los cielos nada tiene que ver con la del mundo. Nuestro Padre es el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Sabéis lo que eso significa? Que tu Padre es el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Qué implicación tiene eso para tu vida? ¿Qué significa eso para ti? ¿No significa nada? Significa
lo que tu vida me dice. No lo que tus palabras, sino lo que tu vida muestra. Y el Rey de Reyes no se espera hijos respondones. ¡Ey, Señor, es que yo no lo veo esto, yo no lo veo! Yo no lo haría así, Señor. Yo es que esto no, esto no es para mí, Señor. No, te has equivocado de persona, yo no soy el que tiene que hacer eso. No, Señor, yo soy demasiado orgulloso. A mí me vas a pedir que me humille y que me sujete. Hombre, por favor, parece mentira que no me conozcas. No, parece mentira que tú tanto tiempo en el Señor no conozcas todavía al Señor al que sirves. Con Dios no se argumenta, con Dios no se negocia, con Dios no se anda con trapicheos, con Dios no estamos ahí a ver si sí, no. A Dios, hermanos y hermanas, perdona que os diga esto, lo voy a decir claramente, a Dios se le obedece y punto. Si no, pues quizás es que no estamos en Dios. No pongo en duda la salvación de nadie, pero sí el compromiso con la causa de Cristo. A Dios se le obedece y punto. Y si no nos gusta, pues nos hacemos otra cosa. A Dios se le obedece. A la palabra de Dios se la obedece, como veremos a continuación. No se negocia con ella. No se... por donde puedo. No, hermanos. Los españoles somos muy tramposos, ¿verdad? El otro día hablábamos de que los españoles somos muy orgullosos y somos rebeldes. No nos gusta que nadie nos diga lo que tenemos que hacer ni cómo hacerlo. Todo nos pasa. Somos todos así. Estamos todos en ese saco. Pero es que además la picaresca, la picardía del Lazarillo de Tormes es algo que hemos heredado. Somos tramposillos. Si podemos hacer una trampita para sacar beneficio, lo hacemos. Y si en lugar de sacar 30, sacamos 35 y le engañamos al colega, lo hacemos. Somos así los españoles. Hermano, hermana, esa mentalidad no tiene cabida en el reino de los cielos. El reino de los cielos es un reino de integridad. Es un reino de transparencia. Es un reino donde no hay cabida para trampas ni tramposos. Es un reino donde Jesús ordena y sus súbditos obedecemos. Es tan sencillo como eso. Es tan sencillo como eso. Por eso hablábamos el otro día también de que Dios busca hombres y mujeres enseñables. Y fijaros si no lo ha puesto fácil, mis amados hermanos, porque quizás a alguien todo esto le suene un poco etéreo, un poco así espiritual, que es espiritual. Dios no lo ha puesto fácil para que aprendamos. Cuando nacemos, ¿con quién nos encontramos? Casi siempre con una matrona que nos mira y nosotros no sabemos lo que es, ¿no? Pero enseguida llegamos a casita y desde bien pequeñitos, ¿quién tenemos ahí? Mamá, papá, a los abuelos, a quien sea que cuide de nosotros. Autoridades que nos enseñan a obedecer. Autoridades que nos enseñan a ser obedientes, a ser sumisos, a ser humildes. Y luego crecemos un poquito y nos encontramos con los maestros. Y vamos al cole. Y nos encontramos con autoridades que nos enseñan no solamente materias, matemáticas, lengua, historia, sino que nos enseñan también a convivir en sociedad. Y luego crecemos un poco más y nos encontramos con autoridades civiles, militares, políticas, que nos enseñan a vivir sujetos los unos a los otros. O así debería ser. El Señor nos lo pone fácil. Siendo brutos como somos y rebeldes y orgullosos como somos, el Señor lo pone fácil. Desde que nacemos, Dios nos sujeta a autoridad. Y llegamos a la iglesia, ¿y Dios qué pone? Autoridades también. Espirituales y delegadas por Dios, para enseñarnos e instruirnos en el camino de Dios. Para enseñarnos a vivir sujetos a la autoridad de Dios. Por eso la palabra del apóstol Pablo nos enseña que quien se rebela contra la autoridad establecida, y está hablando de autoridades civiles y políticas, no se rebela contra ella, se rebela contra Dios. Quien se rebela contra la autoridad establecida, como puede ser un pastor en una iglesia, no está rebelando contra el pastor. El problema no lo tiene con el pastor, lo tiene con el Señor que gobierna la iglesia. Quien no sabe vivir sujeto a la autoridad del rey, no puede ser nunca un ciudadano de ese reino. Tiene que aprender a sujetarse a la autoridad que Dios es, la autoridad que Dios tiene. Y no es una sumisión por obligación, es una sumisión por amor. Porque yo amo a Cristo y como amo a mi Señor, yo le obedezco. Le amo y le obedezco. Yo no espero que mis hijos me obedezcan por miedo. Sería un fracaso como padre
si mis hijos me obedeciesen por miedo, que me obedezcan porque saben que les amo. Y aunque no les guste lo que les pido, saben que tienen que obedecer. Así es nuestra vida con el Señor también. Porque Dios ha establecido leyes. Y yo sé que esto le da un poquito de miedo a algunos que están siempre con, no, Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento no vale. Al oro, que el apóstol Pablo dijo, toda escritura ha sido inspirada por Dios y es útil para redarguir, para enseñar, para capacitar al hombre de Dios para toda buena obra. Y Pablo no estaba hablando del Nuevo Testamento, estaba hablando del Antiguo Testamento, que era lo que tenían. La Biblia es toda inspirada e útil para nosotros. ¿Amén? Jesús le dijo a sus discípulos, si me amáis, id al culto todos los domingos. Si me amáis, ser fieles con vuestras ofrendas y vuestros diezmos. Si me amáis, entregad vuestros cuerpos en la hoguera para morir en sacrificio por el mundo. No. Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. El que tiene mis mandamientos y los guardas, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Ahora bien, ¿cuáles son estos mandamientos? ¿Cuáles son estas leyes? Hicimos un territorio en nuestros corazones. Súbditos, nosotros, sus hijos, ¿verdad? Leyes, ¿cuáles son estas leyes? Bueno, pues lo que está diciendo Jesús, sus mandamientos. Los mandamientos de Cristo que encontramos en su palabra y solo en su palabra. No hay ni un solo mandamiento que Dios haya dado a través de su Hijo que esté fuera de la palabra de Dios. Así que todo lo que esté fuera de la palabra de Dios, hermanos, hermanas, recházalo. Aunque el escritor que haya escrito ese libro sea un máquina. Aunque sea el libro bestseller más famoso y más vendido en la historia de la humanidad, recházalo. Todo lo que Cristo quiere que hagamos está en su palabra. ¿Amén? Solo en su palabra y nada más que en su palabra. Hay muchos estudiosos que consideran, como decíamos, Mateo 5, 6 y 7, las bienaventuranzas como la ética del reino de Dios, ¿no? La voluntad de Dios como norma de vida para nuestra conducta como ciudadanos del reino de Dios. A través de las enseñanzas, Jesús nos está instruyendo. De hecho, si leemos las parábolas, en las parábolas vemos todo esto que es lo que estoy hablando hoy, lo puedes ver en cada parábola. Un señor tenía una viña, es un rey, un dueño, un hombre, y una viña es su territorio, sus súbditos, los obreros. Unas leyes, las normas que él establece. Un señor se fue a otro reino para recibir. Vemos siempre cómo Jesús está usando historias para niños que puedan ser entendidas por aquellos que le escuchan. Jesús nos sigue enseñando a nosotros hoy. Y no debemos tener miedo a palabras como leyes o como mandamientos. Porque es verdad que esto aparece en el Antiguo Testamento, pero Jesucristo no vino a derogar ni a anular la ley. Jesús vino a cumplir la ley. Él cumplió completamente la ley. Es más, la cumplió hasta tal punto que Él se convirtió en el sacrificio último y supremo que toda la ley de Moisés demandaba. Así que ya no hay sacrificio. Ya no vale ningún otro sacrificio. Ya no tenemos que sacrificarnos, hermanos. Ahora tenemos que disfrutar de los mandamientos de Cristo en obediencia, porque esto trae gozo y alegría a nuestros corazones. Dice Hebreos 10:12 para reafirmar esto que digo, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Ahora, ¿qué o quiere decir esto que ya no estamos sujetos a sus leyes espirituales? ¿Quiere decir esto que la gracia que ha sido derramada sobre nosotros nos permite vivir cada uno como quiera? No, ¿verdad? Pablo lo decía, no uséis la gracia como excusa para la carne. No uséis la gracia que habéis recibido para haceros libres del pecado y libres de la ley, puesto que por la ley ninguno podía ser salvo. No uséis esa gracia como ocasión para la carne, como ocasión para hacer lo que queréis hacer. Dios nos ha dado, ¿qué? Un nuevo corazón. Para que esa ley sea grabada a fuego, sea establecida en nuestros corazones. Lo decía el otro día. Los nacidos de nuevo hemos recibido un corazón nuevo, una nueva naturaleza espiritual. Nuevas criaturas somos. Ezequiel 36, os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Te voy a hacer una pregunta
que te pido, por favor, piénsala 2 segundos antes de contestarla, ¿eh? ¿Amas a Cristo? ¿Amamos a Cristo? Hermanos, yo soy muy imperfecto, extremadamente imperfecto, pero puedo decir con la boca llena que yo amo a Cristo. Porque yo no encuentro satisfacción ninguna en ninguna cosa que no sea en hacer la voluntad de Dios. Y no os podéis imaginar cómo sufro cada vez que fracaso en ese empeño. Amo a Cristo, amo su obra y amo hacer su voluntad. Con 38 años nada más, soy quizás el más jovencito de aquí de la sala, ¿verdad? He experimentado algo, y es que lo único que realmente me trae satisfacción, lo único que me llena de gozo, lo único que me llena de paz, lo único que me hace sentirme feliz, completamente feliz, es hacer la voluntad de mi Padre. Es lo único. Es lo único. Porque todo lo demás, aunque llena nuestros corazones, hermanos, hermanas, es pasajero. Es muy pasajero. Es fugaz. Te sacas un título universitario y lo celebras con tus amigos, con tus familiares, pero después ya estás pensando en otra cosa. Te casas y no estás pensando en otra cosa. Estás pensando en disfrutar de tu matrimonio toda tu vida. Pero el matrimonio, como cualquier cosa de la vida, tiene sus momentos buenos, que gracias a Dios, en la mayoría de los casos, desgraciadamente hay excepciones, pues los buenos son más buenos que los malos. Pero tiene malos. Y los malos a veces traen amargura, traen mucha amargura al corazón. ¿Verdad? No, por favor, enciendan ese aire. Analía, enciéndelo por favor que nos morimos. No, encender el aire, por favor. Sí, que no, me queda todavía un rato y me estoy muriendo ya aquí arriba. Si queréis que termine con ganas, no me lo apaguéis hasta que no os diga nada, por favor. Además, lo veo, como hay aquí algunos melenudos, les veo enseguida la frente, si les brilla o no les brilla, ¿eh? Vosotros pensar que vosotros tenéis aire, pero yo aquí arriba no tengo aire. Yo aquí lo único que tengo son 1, 2, 3, 4, 5, 6 focos de calor pegándome en la cabeza. ¿Vale? Entonces no separo mucho los brazos para que no se vea lo que hay debajo en la camisa. Hermanos, si decimos amar a Cristo, tenemos que seguir las leyes de Cristo. Y alguien dirá, pero es que hay 613 mandamientos. Y yo solo me sé, iba a decir los 10 de Moisés, ni esos, me sé algunos. Yo solo me sé algunos. ¿Cómo voy a hacer yo? ¿Cómo voy a amar yo a Cristo? Si ni siquiera me sé los 10 mandamientos de memoria, ¿cómo voy a hacer, hermano? Pues hermano, hermana, te lo voy a poner tan fácil como Cristo nos lo puso. ¿Sabéis en qué se resume la ley y los mandamientos de Jesús? En una palabra, la ley del amor. La ley del amor. Y Dios no dice que seamos obedientes para ser salvos, dice que seamos obedientes porque ya somos salvos. Porque aquel que no ha sido salvo no puede obedecer, pero nosotros que hemos sido salvos, nosotros sí podemos obedecer porque tenemos libertad para obedecer a nuestro Padre Celestial. Amén. Cierto día el intérprete de la ley se le acerca a Jesús y le dice, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Este venía a ver si pillaba a Jesús. ¿Cuál es el gran mandamiento? Y Jesús, ¿qué le dice? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente, es decir, con toda tu vida. Este es el primero y grande mandamiento. Y Jesús añade, y el segundo es semejante. ¡Wow! Semejante a este, amar a Dios, amarás a tu prójimo como a ti mismo. En esto se resume toda la ley y los profetas. Todo aquello que os ha sido enseñado durante 2000 años, que ha sido revelado durante 2000 años, aquí lo tenéis. Ama a Dios y ama a tu prójimo.